Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar, como hemos hablado de otros temas, es la continuidad ahora de la gratitud. Es un tema que muchos han hablado sobre la gratitud, de que el Honoponopono o cierta característica desde que puedes decretar, desde que puedes hacer cosas que te puedan ayudar sobre la gratitud. Pero aquí vamos a explicar realmente qué es y en qué te puede ayudar y en qué no te puede ayudar, porque también la parte de la gratitud tanto tiene una parte positiva como una parte negativa. Pero pues vamos a hablar de la parte positiva que también te puede ayudar muchísimo y cómo nosotros podemos hacer mucho más fácil esta parte de la gratitud. ¿Y qué es la parte de la gratitud? Es una emoción positiva. ¿Por qué es una emoción positiva? Porque tú cuando agradeces, estás haciendo algo positivo en cualquier sentido, en tu forma, en tu vida. Como siempre nos han educado desde niños, ¿no? Cuando nos educaban desde chiquitos era por favor y gracias, ¿no? Te decían, ay, ¿cómo se dice? Gracias. ¿Y cómo se habla? Gracias. ¿No? Siempre como de bebés o chicos y fue como una educación o la creencia, si hablamos de creencias, en este caso creencia familiar o creencia social, es que le tienes que decir por favor y gracias, ¿no? Por favor, pásame un agua, gracias, ¿no? Decir siempre las gracias de lo que te están pasando y eso es como una parte de la creencia, pero también es una parte emocional positiva y eso te hace sentir muy bien en muchos aspectos. Y entonces, pues, es una parte que vincula el agradecimiento con la acción. O sea, cuando tú haces una acción, en esta parte, como les explico, que es el por favor y gracias, ¿no? Haces una acción y de esa acción, pues, agradeces de lo que te están dando. Es como una causa-efecto, si lo llamamos así, de esta parte. Entonces, es cuando muchas veces nosotros, pues, podemos agradecer, pues, desde que te pasen un agua o que compras un bombón, pues, muchas gracias. Hay muchas personas que ni las gracias te dan, y esa es una parte negativa, por ejemplo, ¿no? Tú le dices: "Oye, pues, lo dejé pasar y en el tráfico y ni las gracias me dio", ¿no? Mucha gente sí te lo agradece, y dices: "Ay, qué lindo, qué amable", y como que te va cambiando el chip, y tiene que ver mucho cuando una persona o alguien o una sociedad te da las gracias de algo y eso hace que tú estés mucho más bien en todos los sentidos. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes una manifestación verbal, la manifestación verbal es esta parte que tú hablas y te dices gracias, muy amable, se lo agradezco, ¿no? Esta parte que cuando verbalmente tú haces una acción de algo que te está sucediendo. Entonces, cuando hablas en esta parte verbal, pues es cuando lo haces de palabra, ¿no? Ya hasta te cambia la cara, te cambia la expresión cuando lo estás hablando de esa forma. Muchas veces también se puede hacer de la forma escrita, ves que te mandan un correo que te dicen agradecimiento. Por ejemplo, cuando haces el proceso de reclutamiento, si lo llamamos en esta parte laboral, tú vas y haces tu proceso, vas a las entrevistas, muchas empresas te mandan un correo, te dice: "Te agradezco por la forma de estar en la vacante, ponerte en esta parte", y entonces te agradecen toda esta parte, y dices: "Bueno, no me quedé, pero tan siquiera me dieron las gracias". En otro caso, pues, puedes decir: "Ni las gracias me dieron", y, pues, te sientes motivado, te sientes mal, te sientes como a veces como esta parte de no bien. Entonces, ahí podemos hablar que la parte negativa, cuando es una parte escrita, puede ser estas 2 partes, la parte verbal y la parte escrita, positivo y negativo. Cuando es positivo, pues te sientes muy bien y dices: "Ay, pues qué buena onda, me agradeció". Cuando es una parte negativa, dices, hasta te enojas, te pones de malas, como que a veces el agradecimiento puede ser como una cadena de favores, porque cuando tú lo haces, te siente bien, te sientes como, pues, digamos, contento o contenta. Dices: "Ay, mira, me dio las gracias", y como que tú a otra persona le puedes dar las gracias, esa otra persona le da a otra persona las gracias, o le escribe una gratitud o algo así. Y entonces es una cadena de favores, ¿no? Como que esta parte es que una cadena de favores que constantemente se hace, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta pero sucede, si una persona es muy amable contigo o una persona es cordial, eso implica la parte de la gratitud. No es que te diga las gracias, pero si es cordial o es una persona que te está dando una seña con la cara, por ejemplo, cuando asientas la cabeza, decir, pues gracias, ¿no? Por ejemplo, en Japón, en China y esta parte, ¿no? La parte de gratitud es, pues, bajar la cabeza y decirte cómo esa parte de gratitud. Cada cultura es diferente, cada sociedad también es distinta, cada país lo puede manejar de diferente forma, pero sí cuando tú lo haces, como que te hace sentir bien, ¿no? Dices: "Ay, mira",
buena onda. Cuando no sucede eso, pues, obviamente te pones de malas. Y muchas veces también puede ser una parte en especie que lo hagas. Cuando es una parte de especie es como te dan un regalo, ¿no? Te pueden dar unos chocolates, una paleta, o es un agradecimiento por el apoyo, o porque estás en una empresa, le dices: "Pues, muchas gracias", o vas al médico: "Gracias porque me ayudó a mi salud", o vas a alguna parte y das un regalo, ¿no? A veces no es por compromiso, a veces si lo haces por compromiso, ahí es una parte más complicada, porque si tú haces un agradecimiento por compromiso, no lo estás haciendo emocional, y entonces no estás haciendo una emoción positiva. Estás haciendo una emoción negativa, ¿por qué? Porque te estás comprometiendo a hacerlo, más no lo estás haciendo como de corazón, de esta parte de que te están haciendo, regalar algo, ¿no? Cuando lo haces por obligación o porque no me quedó de otra, estás haciendo una energía negativa. Por eso esta parte de la gratitud puede ser positiva o puede ser negativa, dependiendo también de ustedes cómo lo determinen o cómo lo sientan. Mucha gente es muy, dijéramos, un poquito complicada en ese sentido, pues que no les gusta nada. A veces no es que sean amargados, y en esta parte, como yo siempre les he comentado, a veces son muertes vivientes y a veces esas personas que son muertos vivientes, que pues no les gusta nada, que están de malas, que están frustrados, que están amargados, que la verdad traen procesos muy atorados y que no tratan de liberar sus procesos o no se sienten muy bien, pues el hacer, porque te voy a te dar las gracias si no es mi obligación agradecerte. Entonces es una energía negativa y es una emoción negativa. Entonces, como cuando eso sucede, se dan cuenta que tu entorno no está bien, está complicado, a veces no te sientes a gusto, con esa persona como que tienes tus reservas, como que hasta la vibración, digámoslo así, tu campo áurico cambia. Cuando estás con una persona que no es muy grata, digámoslo de esa forma, y te cambia mucho, ¿no? No es que por ahí también dicen que esta parte es una vibración alta. Yo no les diría si es una vibración alta o es una vibración baja. Las vibraciones altas o bajas, les he comentado, no es que existan o no existan, sino, pues, te sientes bien y a veces lo que tú emanas es como se emana con tu campo energético, con tu campo áurico, que estás bien. Si tú no estás bien, por ejemplo, traes un proceso de pérdida, no estás liberando tus emociones, tu autoestima no está bien, te sientes muy mal o a lo mejor estás en un proceso depresivo muy complicado, por lo que menos quieres a veces es dar unas gracias, pero muchas veces cuando estás con ese proceso y tú das las gracias, como que a veces te cambian hasta un poco la energía, a pesar de que tengas un proceso complejo. Pero si la otra persona tiene un proceso complejo y a la mejor tú estás en un proceso de miedo, de angustia, de ansiedad, de algún tipo de emoción que te esté complicando, y esa persona no te está ayudando en cierta forma, pues también es una parte negativa que no te está alentando hacia un objetivo, ¿no? Entonces, a veces la función o la funcionalidad de la gratitud es reconocer algo o reconocer a alguien o reconocerte a ti. A veces nosotros no nos agradecemos nosotros mismos. Ese es un pequeño gran problema, diría yo. Porque no agradecerte lo que es, lo que tienes, tus proyectos como persona, tiene que ver mucho con tu autoestima, por supuesto. Una de las cosas que puede ser que no seas agradecido contigo mismo es que también te esté afectando tu autoestima. Y como hemos hablado de este tema de la autoestima, que lo pueden escuchar en el podcast de autoestima, pues estamos hablando ahí de la autoestima alta, autoestima media, autoestima baja. Cuando tú tienes el autoestima baja, dentro de esa parte, pues si tú no estás en buena función emocional, pues obviamente te va a bajar tu autoestima. Y si estás baja, pues te lo va a bajar más. No te vas a sentir bien, no te vas a sentir motivado, no te vas a sentir agradecido. Al contrario, muchas veces en esos casos sucede que te puedes tomar algún proceso complicado, complejo, como el decidir tomar una decisión con tu vida y no positiva, ¿no? Porque muchas veces también sucede que cuando no estás agradecido con lo que tienes o con tu vida, pues sucede que mucha gente se puede suicidar, ¿no? Porque no está agradecido con lo que tiene, con lo que está, porque trae una depresión muy complicada, porque a veces el dolor emocional es demasiado grande que sí lo piensas. Y sí hay gente que sí llega a hacerlo, y hay gente que sí tiene éxito y hay gente que no. Pero cuando tú en esa parte emocional
no estás agradecida con lo que tienes y te cuesta mucho trabajo, entonces es muy complejo y muy complicado. Entonces, muchas veces ser agradecido de lo bueno y lo malo que tengamos en la vida, de esa emoción que estás aprendiendo, que a veces nos cuesta mucho trabajo aprenderlo o reconocerlo. Y cuando es eso, pues a veces es parte fundamental de lo que eres. Y no tenemos un beneficio propio, pero cuando es algo positivo, pues entonces vas a ser agradecido, vas a tener un beneficio propio en tu salud, en tu emoción, en todos tus aspectos que tengas, ¿no? Y a veces no le damos la importancia, no es tanto que manejemos el Honoponopono o que manejemos la gratitud para decretar o enfocar, sino el agradecimiento para sentirte bien tú, hacia ti. Y es algo positivo. Si tú no te sientes agradecido por lo que tienes o por lo que eres, vas a tener una energía negativa y y por supuesto vas a tener una emoción negativa. Entonces no te va a ayudar. Muchas veces las personas que tienen un proceso complejo, complicado, como les digo, la autoestima, que si tienes un proceso de pérdida o tienes alguna situación emocional de duelo, que como les comento, a las personas no les puedes saber si a ti te duele o no te duele. Es muy fácil decirte, ay, pues no pasa nada, todo está bien, como les he comentado muchas veces, sino al contrario, ver, a ver cómo estás, cómo te sientes, al apoyarte, al ayudarte, y a veces no sentirte como esta parte del abandono, que hablaremos de la parte del abandono, por supuesto, pero esta parte es muy importante que cuando tienes agradecimiento de lo bueno y lo malo, vas a cambiar como el chip, vas a cambiar como la mentalidad, te vas a sentir muy bien y a veces no vemos la importancia de lo que podemos hacer agradecidos con nosotros mismos primero, antes que nada con nosotros y después con tu entorno, y después con la sociedad, si así lo llamamos. Porque es lo que les comento, el sentirte bien, pues tiene que ver con la parte de tu emoción, positiva, de las cosas buenas que te están pasando, también de las cosas malas, porque a veces dice: "Agradezco que a la mejor me tropecé, porque a la mejor me estaban cuidando para que no sucediera algo más allá", ¿no? O a la mejor esta parte fue mucho más clara en muchos sentidos y en muchos aspectos para que yo pudiera funcionar o pudiera darme cuenta de muchas cosas. Entonces, en esta parte de hacerse sentir bien, en esta parte de poder manejarlo, no nos damos cuenta. A veces nos cuesta mucho trabajo porque, pues, vamos por la vida así como es como les comento, como muertos vivientes o vamos así por la vida, pues así, ¿no? Caminando, no sabemos qué está pasando. Si hablas que hay mucha gente holística o muchas personas que hablan del tema, pero a veces no entienden el tema real de la gratitud. Y no es que decretes o enfoques, sino ver cómo te sientes tú hacia ti. Ante todo, el de ser agradecido contigo. Sí, con tu entorno, por supuesto, porque bueno, dices, una persona pues, me dio las gracias por esto, o que dices, por favor y gracias, como nos educaron a muchos. Y entonces dices, oye, pues tan siquiera las gracias, ¿no? Y hasta te pones de malas cuando una persona no te da las gracias. Le puedes decir, me pasa la sal, o me pasa el cubierto, o me pasa esto, y ni siquiera te da las gracias, ¿no? O a veces piensa la gente que tú tienes la obligación de ayudarlos, o la obligación de decirles, o la obligación de muchas cosas. Entonces, ahí es cuando tienes una energía negativa y una emoción negativa. Pero si lo manejamos en positivo, pues obviamente te vas a sentir súper bien. Entonces vas mejorando hasta las relaciones que tienes personales, familiares, laborales, de sentirte bien, ¿no? No es que seas todo el tiempo positivo, como se dice, sino esta parte de, ok, está bien, muchas gracias por esto o gracias por el otro, ¿no? Y a veces verbalmente, o aunque no lo hagas verbal, si una persona por algo que estás haciendo está sucediendo, pues es mucho más fácil que tú te sientas mucho mejor. ¿Y cuándo vamos a tener estos beneficios de poder manejar esta parte, no? El autoestima, el que te sientas muy bien. Aparte, fíjense, cuando estás en un proceso complejo o complicado, en esta parte depresiva, o que no estás liberando las emociones, o que tengas mucha ansiedad, o cuestiones de todas estas emocionales, a veces el decirte un día que alguien te diga: "Ah, pues qué lindo, me dio las gracias", te hace sentir bien. Como que ese momento de tu depresión, ansiedad o lo que tengas, o tu crisis que tengas, te hace como
alejarte un poco de eso, ¿no? Como que dices: "Ay, mira, a lo mejor son 5 10 minutos, o a lo mejor te dura todo el día, o a lo mejor mediodía, o 2 horas", lo que quieran, pero esa parte es como decir: "Ay, pues qué buena onda", ¿no? Es algo que te hace sentir bien, pero si lo manejamos en negativo y dices: "Oye, pasó y ni siquiera las gracias me dio", pues entonces, pues si de por sí estás en una complicación emocional, lo que va a pasar con esto es que te va a complicar mucho más la parte emocional y va a ser mucho más complejo, ¿no? Incluso puedes dormir mejor, ¿no? Porque dices: "Ay, sí, como que me siento", cuando te sientes como a gusto, duermes mejor, no tienes ansiedad o no tienes crisis. Al otro día, pues será otra cosa. A lo mejor tienes tu proceso o tendrás tus cosas. Pero si tú vas cambiando esa forma y ese modo constantemente, la vida, el universo, Dios, los ángeles, como quieras llamarle, siempre te va a llevar por ese camino, te va a llevar por esa situación muy buena y entonces vas a tener mucho mejores relaciones. Y tú a lo mejor en ese proceso, si no estás complejo, si estás complicado, lo que quieras, pues te va a ayudar en muchos sentidos. Y entonces esta parte, yo lo manejaría que somos como duales. Acuérdense que todos somos duales, tenemos la parte positiva y la parte negativa. La gratitud es igual, tienes la parte positiva y tienes la parte negativa. No todo es positivo, sino que también tienes esta parte negativa, que es lo que les comento, ¿no? Decir: "Ay, no me dio las gracias", y te molesta, te enojas. Entonces, esta parte negativa. Cuando es la positiva, es esta parte, es: "Ay, pues me sentí como bien", ¿no? Cuando dices: "Ay, qué lindo", o "qué linda". Ay, pues qué bueno. Y a veces lo podemos manejar, como les comento, como esta cadena de favores, que a veces no nos damos cuenta, pero esa parte o ese granito que te digan, ¿sabes qué? Pues qué lindo, muy amable. No es que te den las gracias por o que te digan con la cara, está bien, okey, o lo que sea. No necesariamente que te den gracias, sino decir, okey, está bien, no hay problema, o con otro tipo de palabras, a veces te hace sentir bien, ¿no? Pero si no sucede eso, hasta como dicen por ahí, hasta te la mientan, pues te va a poner de malitas, no vas a estar a gusto todo el día, vas a estar como no muy bien, ¿no? Puedes cambiar, hay gente que sí puede cambiar el chip muy rápido, hay personas que no lo pueden cambiar, que les cuesta mucho trabajo, y si alguien los hizo enojar porque dicen: "Oye, es que se me metió en el tráfico y casi choco, no sé qué, y demás, entonces, pues todo el día vas a estar de malas. Pero si es lo contrario, que digan: "Oye, me pidió el paso", pues vas a estar bien, vas a estar no de malas, pero sí te vas a sentir como muy a gusto. Entonces, esta parte te hace fortalecerte en tu emoción, en tu sentido y en muchas cosas. Por eso es importante que ustedes entiendan que la gratitud no es algo holístico, sino es una emoción al final, que te va a ayudar a sentirte bien o a sentirte mal, la verdad, porque es dual, al final es una dualidad. Porque todos los seres humanos somos duales. Que tú lo quieras manejar como luz, que es lo maravilloso, que es lo lindo, que no sé qué, esa es otra cosa. Pero no siempre, cuando tú haces un agradecimiento forzado, por ejemplo, te va a complicar todo, te va a angustiar porque no lo estás sintiendo. Porque dices: "Bueno, lo hago porque, pues, a lo mejor lo tengo que hacer porque tengo que decretar, o porque me tengo que sentir bien, o porque me dice no sé quién, me dijo que lo hiciera de la forma que lo tengo que hacer". Y entonces no estás consciente de hacerlo. Lo estás haciendo por obligación, lo estás haciendo porque no te queda de otra, y porque dices: "Ah, bueno, okey, si eso funciona", y entonces luego te enojas porque no te está funcionando, o no estás haciendo esta parte, o no está resultando como debe ser, y entonces: "No, pues a mí no me funciona". Pues a mí dirán misa, dirán lo que quieran, pero a mí en lo personal no me está funcionando. Por supuesto que no te va a funcionar porque no estás consciente de lo que estás haciendo. A veces las cosas tenemos que ser conscientes de lo que hacemos y cómo lo hacemos. No hacerlo porque, pues fulanita me dijo, menganito, mira que te sientes bien, que te sientes. No, sino el sentirlo. Cuando tú sientes esta emoción positiva, es mucho más fácil que lleves tu día a día. No es que sea maravilloso toda la vida, porque acuérdense que hay cosas buenas y malas, pero te vas a sentir bien. Y si tú traes un proceso complejo, pues con mayor razón te va a hacer sentir bien. Y entonces a veces nos cuesta trabajo como
decir que estamos bien, ¿no? Que tenemos salud. A veces nos preocupamos por otras cosas económicas o sociales o familiares, pero no te preocupas por lo que tienes tú, ¿no? Muchas veces no agradecemos a nosotros mismos, como decir, hoy estoy viva o vivo, pasó algo y casi me toca o casi pasó, casi choco, casi esto. Y entonces dices, gracias a Dios o gracias a la vida o gracias al universo o gracias a quien quieras, no estaba ahí, o no estaba en ese momento, o no me tocaba, o algo sucedió que se movió para que yo no llegara a ese momento. Entonces, nosotros no agradecemos normales hacia nosotros mismos. Ese es un pequeño problema que tenemos constante, es un pequeño problema que tenemos de nosotros, de no reconocernos a nosotros mismos. Es como esta parte, cuando hablamos de la parte de autoestima, que lo puedan escuchar para entender un poco esta de lo que les estoy comentando. Si tú tienes una autoestima alta o si tienes autoestima media, que todos deberemos estar en una autoestima media, pero si estamos en una autoestima baja, esa es la complicación, porque entonces no estás reconociendo cómo te sientes, cómo estás, cómo te vas a sentir constantemente en la vida. Muchas veces no agradecemos ni el día de tu cumpleaños, por ejemplo, que vas tu ciclo o cuando termina el año, qué hizo buen, qué hizo mal, cómo fueron las cosas, si sufriste, no sufriste. Dices, bueno, para mí que ya se acabe el año porque me fue muy mal, a la mejor emocional, a la mejor económico o a lo mejor muchas cosas, pero agradezco que eso me haya pasado porque tengo que aprender ciertas cosas. Y a veces no agradecemos el aprendizaje que la vida constantemente te da. Sí es difícil, por supuesto que es difícil, y me vas a decir: "Alma, ¿cómo me estás diciendo yo que agradezca mi proceso, si estoy sufriendo, si me siento mal, si estoy desmotivado, desmotivada? No tengo nada". Pero a veces, cuando tienes un dolor tan fuerte, te hace sentir diferente en muchas cosas. A veces es como decir: "Tengo que estar hasta el fondo para resurgir como el ave fénix". Y a veces eso nos cuesta mucho trabajo entender. Sí, mucha gente se queda en esos procesos, en esa situación, porque no ve otras cosas. A lo mejor tú traes un proceso y los procesos no son fáciles, tardan mucho tiempo en sanarlos, es una manera de manejarlo y tratar de entender lo que tienes. Y nos cuesta mucho trabajo entenderlo y reconocerlo. Cuando tú reconoces lo que estás haciendo bien o lo que estás haciendo mal, entonces es mucho más fácil que puedas agradecer el día a día. Te pueden dar muchas técnicas, no, pues te dicen, en la mañana escribe el agradecimiento. Normalmente yo no soy mucho de escritura, se los he comentado mucho, aunque les he mandado esta parte de escritura, pero yo les recomendaría mucho que un día, el día que quieran, que se sientan cómodos, a gustos, que estén conscientes y que están reconociendo ese proceso, salgan al sol entre 12 y 3 de la tarde, que les dé el sol. ¿Por qué el sol? Porque el sol es la luz, no en la noche también lo puede hacer cuando esté la luna llena, pero cuando está el sol, en ese momento puedes decir: "Agradezco porque estoy bien, porque estoy viva o vivo, porque puedo caminar o ver, aunque no tenga algún tipo de, extremidades, a lo mejor por algún tipo de accidente o no, pero vives, estás, respiras, ves. Hay personas que no ven, pero a lo mejor están agradecidos por lo que tienen. Si tú estás agradecido de lo que tienes en este momento, lo puedes decir en ese momento: "Agradezco lo que soy, lo que tengo, lo que la vida me ha dado, bueno y malo, para mi aprendizaje y mi desarrollo personal". Y entonces ahí pueden comentar lo que quieran, desde la parte familiar, social, eh, laboral, en todos los sentidos, en muchas cosas. Si tú no haces esos aspectos o no empiezas a reconocerte de lo que eres capaz, es muy difícil que manejes la gratitud, porque lo vas a hacer por hacerlo, más no porque estás consciente. Y entonces no te va a dar la parte positiva, sino te va a dar como, digamos, no la parte negativa, pero esta parte de neutro, ni bien ni mal, o sea, X.
Lo hago porque, pues, no me queda de otra, y lo hago porque lo escuché con no sé quién, con una persona que dijo que tú tenías que agradecer, entonces lo voy a hacer para yo sentirme bien. No es por ahí, sino es tú reconocer el cómo te sientes para agradecer tu corazón, tu pensamiento, tu emoción, el día a día. El decir: "Ay, pues, me desperté", porque, pues, mucha gente se muere dormida, por ejemplo, o sea, que hablamos de la muerte y que ven que hay un sueño de muerte. Entonces, pues, desperté, estoy viva, puedo respirar, puedo caminar, me puedo levantar, no estoy bien. Hay mucha gente que desafortunadamente en sueños pueden pasar cosas, les puede dar un paro, pues, se pueden morir, les pueden pasar muchas cosas. Desde ese momento también tienes que agradecer el que estás día a día. Hay gente que lo hace, hay gente que no, a la fe que ustedes quieran y el momento que ustedes quieran. Y aquí les voy a dar un mensaje del arcángel Gabriel, que él es mucho, fíjese, de que del agradecer constante. Si tú agradeces lo que eres, agradecerás lo que tienes. Confía en ti, confía en tu pensamiento, confía en tu corazón y verás que todo lo agradecido con luz va a llegar. ¿Esto qué significa? Que ustedes tienen que agradecer lo que tienen, bueno y malo. Acuérdense que somos duales. El arcángel Gabriel es mucho de agradecimiento. Todos los arcángeles son mucho de agradecimiento, pero él es mucho esta parte de decir las gracias por lo que soy, por lo que tengo, porque estoy vivo, porque estoy bien, porque todo eso. No es que te enfoques al arcángel Gabriel, pero sí en ti, que ese es el mensaje el que te está dando. Cuando tú te enfocas en ti, es mucho más fácil que puedas fluir hacia las cosas que se puedan dar, porque somos muy complejos. La verdad es que los seres humanos somos muy complejos. Esa es una realidad y es en todo el planeta. Habla de cualquier país, de cualquier nación, pero el ser humano por naturaleza es complejo, porque somos duales. Y a veces queremos una solución muy rápida. Y entonces si escuchas por ahí, no, pues haces esto y ve que te va a ayudar y te vas a sentir. No, mi consejo es, si tú reconoces cómo te sientes, es mucho más fácil que seas agradecido con lo que tienes cada día. Que a veces te cuesta, por supuesto. Dices, este proyecto me está costando mucho trabajo, no salgo, ¿no? Y te frustras y te amargas y te sale muy complicado. Pero si no estás entendiendo esta parte de poder manejarlo, es muy complicado que tú lo puedas hacer consciente. Porque de palabra lo puedes hacer muchas veces. Ay, les di las gracias porque no me quedaba de otra, pero no lo sientes. Cuando tú sientes una emoción cualquiera, es mucho más fácil que puedas manejar cualquier situación. Si tú no eres agradecido contigo, no vas a ser agradecido con lo que está pasando en tu entorno. Y eso es como una ley, digámoslo, una ley, pues no universal, y sí universal, no tan complicada, pero sí manejando cierta situación. Hay que confiar en ti. Tienes que confiar en lo que eres, en lo que tienes para que las cosas puedan funcionar. No es complejo, no es complicado, es más sencillo y más fácil de lo que creen. Pero nosotros nos complicamos muchas veces por todo, muchas veces. Por lo que estemos, por lo que somos, por lo que estamos, por lo que vivimos cada día. Cada persona, como dicen por ahí, tiene sus luchas, tiene sus monstruos o sus fantasmas, y cada quien lo puede manejar de diferente forma. Si no te das cuenta cómo lo puedes hacer, entonces es más complicado. Un consejo, aparte que puedan hacer esta parte de tomar el sol, cuando estén acostados, si quieren, hay gente que sabe meditar, hay gente que no sabe meditar, pero yo les recomiendo mucho escuchen música de agua, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube o en cualquier canal, o si tienen esta parte de ese tipo de música, van a estar acostados, cierran sus ojos, escuchan la música, se relajan con el agua y van a decir: "Agradezco por el día que tuve hoy, bueno y malo. Agradezco por lo que soy, por lo que tengo y porque al otro día voy a estar muy bien". Y verán que van a dormir muy bien, van a estar muy a gusto, su emoción se les va a subir el autoestima, van a sentirse muy bien y eso los va a relajar muchísimo. Pues bueno, yo soy Alma Real
Cuídense mucho, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, en YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, en todas las estoy como Alma Luz Infinita. Bueno, pues nos vemos en la otra y cuídense mucho.